Buenas noches, mi nombre es Natalia Ballesteros, el de mi compañera Sofía Torres. El día de hoy venimos a presentarlos el caso número 4. Es un caso de un paciente de 67 años, un paciente que tuvo una falla en su cadena de medicación. Entonces, comencemos. Como se los venía contando, es un paciente masculino de 67 años, quien consulta el servicio de urgencias por dolor y edema en miembro inferior izquierdo. Como antecedentes tiene hipertensión arterial, obesidad con índice de masa corporal de 31, cirugía reciente de reemplazo de cadera hace 10 días y sedentarismo. Tiene como diagnóstico inicial, donde se confirma mediante ecografía Doppler una trombosis venosa profunda conocida como TBP proximal. El médico prescribe enoxaparina subcutánea, sin embargo, él no especifica ni la frecuencia ni la duración del tratamiento, no ajusta la dosis por peso. En el servicio farmacéutico, pues interpretan la orden como un tratamiento corto y dispensan únicamente 2 jeringas de enoxaparina. El paciente se administra las dosis. Al no recibir indicaciones claras, él suspende el tratamiento. 4 días posteriores, consulta nuevamente al servicio de urgencias por dolor intenso en su pierna, aumento de edema y disnea súbita. Nuevos estudios reportan una TBP más progresión y sospecha de tromboembolismo pulmonar, conocida como TEP. Entonces, en este caso clínico vamos a tener distintos roles. Vamos a empezar sabiendo y conociendo entonces qué es la TBP. Entonces, la TBP ocurre en las venas más pequeñas, es decir, en las venas como lo son las tibiales, las peroneas y las musculares. Esa ocurre en la TBP distal. En la proximal, como es nuestro caso, ocurren en venas más grandes, como lo son la poplitea, la femoral y la ilíaca. ¿Qué puede pasar? Entonces, el trombo viaja a través del sistema venoso y puede llegar directamente al corazón. A veces pasa por las arterias pulmonares, como es en este caso, y puede producir un tromboembolismo pulmonar, causando dificultad para respirar, dolor torácico, disminución de la oxigenación e incluso en casos graves la muerte súbita. La TB preproximal da inicio a un riesgo elevado para presentar embolia pulmonar. ¿Qué requerimos en estos casos? Entonces, una anticoagulación inmediata, dosis correctas, en este caso, como la enoxaparina, un tratamiento continuo y un seguimiento estricto al paciente. ¿Para qué? Pues para evitar que el trombo siga creciendo y así aumentar el riesgo de desprendimiento en algún momento y lograr una aparición de una disnea con sospecha de TEP. Bueno, entonces vamos a empezar con el rol del farmacólogo. Mi compañera Sofía les va a contar un poco acerca de esto. Bueno, en este paciente de 67 años es importante, como mi compañera decía, entender principalmente lo que es un trombo y también pues algo que se llama cascadas de coagulación. Inicialmente en este paciente de 67 años la cascada de coagulación comenzó a activarse principalmente por la cirugía de reemplazo de cadera que se realizó 10 días antes. La cirugía lesionó vasos sanguíneos y tejidos, lo que dañó pues el tejido endotelio vascular. El endotelio normalmente evita que la sangre se coagule, pero pues al lesionarse expuso colágeno y liberó factor tisular, o sea, el factor 3. Esto fue la señal de inicio de la coagulación. Las primeras pues reacciones fueron las plaquetas. Las plaquetas son pequeños fragmentos celulares que circulan constantemente en la sangre buscando zonas lesionadas. Cuando detectaron el colágeno expuesto, se adhirieron digamos que al sitio lesionado, pues gracias al factor de von Willebrand, que funcionó como un pegamento entre el vaso dañado y pues la plaqueta. Entonces tenemos en cuenta que el daño endotelial es igual al colágeno más lo de von Willebrand, genera la adhesión plaquetaria. Después de adherirse, las plaquetas se activaron, o sea, cambiaron de forma, se volvieron pegajosas y liberaron sustancias químicas. Las principales sustancias que liberaron fueron ADP, que atrae más plaquetas, el tromboxano A2, que aumenta la agregación y la vasoconstricción, la serotonina, que ayuda a vasoconstricción, y el calcio, pues el calcio es necesario para la coagulación. Bueno,
Eh, Se forma el primer tapón plaquetario gracias a este paso a paso. Y mientras esto ocurría, se activaron las vías de coagulación, o sea, la vía extrínseca en este caso. Se activó porque la cirugía lesionó tejidos y liberó el factor tisular 3, como decía anteriormente. El factor 3 activó al factor 7, llegando al factor 10. Esta vía pues es más rápida y funciona como digamos que el encendido inicial de la coagulación. Luego, digamos que todo trabaja en equipo y se inicia la vía intrínseca. La vía intrínseca se activó porque la sangre entró en contacto con superficies lesionadas y el colágeno expuesto. La activación ocurrió en cadena, o sea, activó el 12, el 11, el 9 y el 8, para terminar activando el 10. Esta vía, bueno, hay que recordar que el 8 no es un factor de activación, sino un factor de apoyo. Esta vía pues amplificó la coagulación y produce pues la gran cantidad de trombina. Ay, perdón. El punto central es el factor 10 pues en ambas, digamos que vías, siempre vamos a querer ser el 10 en el corazón de alguien. Entonces, el punto central es el 10 y pasa a ser de X a XA, que es como un X activado. Se une al factor 5, al calcio y pues a los fosfolípidos de las plaquetas y forma el complejo protrombinasa. La formación de trombina es el complejo de protrombinasa que convirtió la protrombina, o sea, el factor 2 en trombina, o sea, en 2A, o sea, en el factor 2 activado. La trombina es la enzima principal de la coagulación. Las principales funciones de la trombina es activar las plaquetas, amplificar la coagulación y activar el factor 3, convirtiendo el fibrógeno en fibrina. La formación de fibrina es importante y es normalmente circular y como que disuelta en la sangre, ¿sí? La trombina lo cortó y la transformó en fibrina. El fibrinógeno pasa a fibrina y esta se vuelve mucho más fuerte. Así se vuelve una red digamos que atrapa plaquetas, glóbulos rojos, células sanguíneas y así comienza a formarse el trombo venoso. La última parte es la estabilización del trombo, donde la trombina activa el factor 13 y pasa de 13 a 13A, que es el factor que estabiliza las fibras de la fibrina formando enlaces más fuertes entre ellas. Eso hizo que el coágulo fuera más resistente y estable. Nosotros nos preguntamos por qué ocurrió en la pierna, por qué no en un brazo, por qué no en un pulmón, por qué no en otro lado. Además de la cirugía, el paciente tenía otros factores de riesgo: la obesidad, el sedentarismo, la inmovilidad postoperatoria y la inflamación. Todo esto produjo estasis venosa, es decir, pues la circulación lenta de sangre en las venas profundas de la pierna. Cuando la sangre circula lentamente, los factores de coagulación se acumulan, la trombina permanece más tiempo y la fibrina sigue formándose. Entonces, el trombo creció dentro de la vena profunda. Es importante recordar la triada de Virchow, ya que este paciente presentó los 3 factores clásicos para la trombosis: lesión endotelial, estasis, hipercoagulabilidad y el trombo. La acción de la enoxaparina: es importante que el médico que indicó la enoxaparina sepa que la enoxaparina no destruye el trombo, sino que evita que siga creciendo. Su mecanismo principal es potenciar la antitrombina 3, que bloquea el factor 10. O sea, la enoxaparina más la antitrombina 3 es inhibidor del factor 10. La enoxaparina es un anticoagulante de bajo peso molecular, pues es derivado de la heparina. Su función principal es impedir que el trombo siga creciendo y prevenir la formación de los nuevos coágulos. La enoxaparina actúa potenciando la acción de la antitrombina 3, una proteína natural del organismo que se encarga de inhibir los factores de coagulación. Su principal efecto ocurre pues en el factor X, o sea en el 10, aunque también tiene menor pues acción sobre la trombina, que es del factor 2.
El factor 10 es fundamental en la cascada de coagulación, como lo venía diciendo anteriormente. Al bloquear el factor 10, la enoxaparina disminuye la producción de trombina y por lo tanto reduce la formación de fibrina. Entonces, al haber menos, digamos que menos factor 10 hay menos trombina, por ende hay menos fibrina. En este paciente la enoxaparina era fundamental porque presentaba una trombosis venosa profunda posterior a la cirugía de cadera, con múltiples factores de riesgo trombótico, como la obesidad, la inmovilidad y la edad avanzada. El medicamento ayudaba a estabilizar el trombo y a evitar que continuara creciendo. La frecuencia y la duración del tratamiento anticoagulante son extremadamente importantes porque la coagulación es un proceso continuo. La enoxaparina tiene una vida media limitada, por lo que necesitaba administrarse en intervalos regulares para mantenerse en niveles terapéuticos, para que fueran constantes en sangre. Si la frecuencia no es adecuada y disminuye el efecto del anticoagulante, el factor 10 vuelve a activarse. Además, la duración del tratamiento de una TBP no debe ser corta, ya que el trombo tarda tiempo en estabilizarse y el organismo pues necesita varios días o semanas para iniciar su degradación mediante la fibrinólisis. Suspender el tratamiento antes de tiempo deja nuevamente activa la cascada de coagulación, especialmente en un paciente que aún mantiene factores de riesgo trombótico. En este caso, la orden médica no especificó claramente frecuencia, duración ni dosis ajustada del peso. Y el servicio farmacéutico dispensó únicamente 2 jeringas. El paciente se administró ambas dosis y suspendió el medicamento al no recibir indicaciones adicionales. Durante los días en que recibió la enoxaparina, probablemente hubo disminución parcial de la formación de trombina y fibrina, limitando temporalmente el crecimiento del trombo. Sin embargo, al suspenderla, el factor 10 volvió a activarse. ¿Sí? Al haber la suspensión de la enoxaparina, se hace la activación del factor 10, hace que se aumente la trombina y hace que se aumente la fibrina. Como consecuencia, el trombo continuó creciendo y se volvió más inestable. Una parte del coágulo pudo desprenderse y convertirse en un émbolo, el cual viajó desde las venas profundas de la pierna hacia la circulación pulmonar, causando un tromboembolismo pulmonar, o sea, un TEP. Esto produjo disnea súbita, el aumento del edema y dolor intenso, constituyendo una complicación potencialmente mortal. Por tanto, la suspensión temprana de la enoxaparina en este paciente favoreció la reactivación de la cascada de coagulación, la progresión de la TDP y el desarrollo de un probable TEP, pues que se dio después de los 4 días. Se evidencia la importancia crítica de una prescripción completa, correcta, educación al paciente y continuidad del tratamiento anticoagulante. Bueno, entonces ahora pasamos al rol del médico. En el rol del médico evaluaremos diferentes escalas que nos permitieron saber en qué problemática nos encontramos. Entonces, primero quiero que sepan que la progresión de la trombosis profunda fue secundaria a la anticoagulación incompleta. El paciente ya presentaba múltiples riesgos, múltiples factores de riesgo, los cuales eran la edad avanzada y la obesidad. Este paciente tiene 67 años, por lo cual no tiene buena movilidad, corre riesgo de ser sedentario. Y fuera de eso tenemos un paciente con una obesidad. Nos indican que tiene un índice de masa corporal de 31. Por otra parte, contamos con el factor de riesgo, que en este caso pues abarca la gran problemática. Como mi compañera se los mencionaba, entonces lo pudimos evidenciar por la escala de Virchow, que esa escala entonces es la éstasis venosa, la lesión endotelial y la hipercoagulación. Como lo confirmamos por medio de un Doppler, el cual nos confirmó pues la TBP proximal. El error inicial fue pues por parte médica, por no poner una dosis adecuada, una frecuencia de una duración y pues tampoco dar una educación a un paciente. Entonces Sofía ahora les va a contar la primera escala con la cual valoramos a este paciente. Bueno, en la primera escala tenemos Common Terminology Criteria for Adverse Events, es la versión 5.0 del 2017.
El grado es el 4 que dice Life Threatening Consequence Urgent Intervention Indicate, ¿sí? Que significa que es la clasificación más adecuada para este caso porque el paciente presentó la progresión del TBP, la sospecha del tromboembolismo pulmonar y la disnea súbita. Además es un riesgo de insuficiencia, además de un riesgo de insuficiencia pues respiratoria. Un té puede producir un shock obstructivo y para hacer un paro cardiorrespiratorio, aparte como consecuencia aún más grave, la muerte súbita. Seguimos con la siguiente tabla, que es la de la OMS. Entonces, ahora seguimos con el algoritmo de la OMS, de que se encarga de determinar qué tan relacionada está la problemática con una reacción adversa o un evento clínico. Entonces, en nuestro caso es algo probable. ¿Por qué? Porque se diagnostica la TBP, porque se prescribe una enoxaparina con una fórmula incompleta, porque el paciente recibe únicamente 2 dosis, porque se suspende el tratamiento y porque 4 días después empeora su estado clínico. Entonces, en nuestro caso clínico, se clasifica como un evento probable, como se los había dicho, porque existe una relación temporal clara entre la suspensión de la anticoagulación y la progresión de la TBP a sospecha de TEP. Continuamos con la siguiente tabla, que es la tabla de naranjo, donde se concluye que el evento se clasifica como probable porque existe una relación temporal clara entre la suspensión de la anticoagulación y la progresión del TBP con sospecha de TEP. Continuamos con la siguiente tabla, que es la escala. Entonces esta escala se llama Harwin y Siegel. Esta entonces se encarga de evaluar la gravedad del evento adverso. En nuestro caso, entonces se clasifica como un nivel 5, que es un evento grave. ¿Por qué? Porque requiere hospitalización, vigilancia estrecha y muy seguramente una intervención médica inmediata. Continuamos con la siguiente tabla, que es la tabla de Shugmok y Thornton, que determina si un evento adverso es prevenible. El evento fue claramente prevenible porque existieron múltiples oportunidades para evitarlo mediante una prescripción adecuada, validación farmacéutica y pues la educación al paciente que brinda la enfermera. Continuando. Entonces tenemos el método de Karsh y de Lasagna, que determina la relación causal entre el medicamento, el evento adverso y la evolución clínica. Entonces, en el caso de nosotros, presenta una relación causal probable porque existe coherencia temporal biológica, farmacológica entre la suspensión de la enoxaparina y la progresión de la trombosis. Continuamos con el rol del médico. Entonces, bueno, como se lo habíamos mencionado anteriormente, aquí se presenta un evento adverso. En este evento, entonces nos damos cuenta que el problema principal es, pues como se los había dicho, la prescripción incompleta de la enoxaparina, ya que no tiene dosis, no tiene frecuencia y no tiene duración. También presenciamos la gravedad del evento, es un evento de alto riesgo vital porque tiene progresión a una TEP. El manejo inmediato que nosotros le vamos a dar es una hospitalización, un reinicio de la anticoagulación, una monitorización y unos estudios complementarios. ¿Qué estudio le vamos a hacer al paciente? Le vamos a hacer una angiotac pulmonar para descartar la TEP si la tiene en el momento o no. Exámenes del laboratorio como lo son un dimirodem y unos gases arteriales y pues tenemos que tener una saturación constante del paciente, es decir, una monitoría continua para saber que el paciente no se nos esté descompensando. Vamos a hacer una corrección al esquema. Entonces, como médicos, vamos a formular una enoxaparina, que es nuestro medicamento inicial, pero esta vez vamos a seguir unas reglas que son dosis correcta. La dosis correcta para este paciente va a ser 1 miligramo kilogramo cada 12 horas. Entonces, vamos a pensar que este paciente pesa 80 kilogramos, es decir, le vamos a administrar 80 miligramos. Va a ser 1 cc
1 miligramo por cada kilogramo que tenga el paciente. También vamos a hacer un rediseño de la prescripción adecuada, es decir, vamos a tener una dosis exacta según el peso, una frecuencia clara, una duración definida y unas indicaciones precisas para el paciente. Esta formulación la podemos hacer de manera digital, con eso no corremos tantos riesgos y evitamos eventos como el que ya estamos presentando. Bien. La enoxaparina pues actúa potenciando la acción de la antitrombina 3. Esto ayuda a que la progresión del trombo venoso, el aumento de la fibrina y la inestabilidad del coágulo, el desprendimiento parcial del trombo y la migración del émbolo hacia la circulación pulmonar se evite gracias al medicamento. Sí. Eh, Como se los dice mi compañera, entonces, lo que hace la enoxaparina no es destruir el trombo, lo que hace es mantenerlo, pero no permitir que éste crezca. Como se los habíamos mencionado anteriormente, el trombo lo que hace es o quedarse quieto y seguir creciendo si no hay un anticoagulante, o quedarse estático y no avanzar en las cavidades venosas debido a que está con un anticoagulante que no permite su crecimiento y en algún momento logra su destrucción. Muy bien. Seguimos con el farmacéutico. Espera. Entonces, por la parte del farmacéutico, entonces se va a encargar de hacer la correcta verificación de la dosis, la frecuencia, la duración, de que el paciente esté correctamente formulado y que no haya una prescripción inadecuada en ese momento y pues volvamos a correr el riesgo. Entonces, el farmacéutico se va a encargar de que sea el medicamento correcto, en este caso la enoxaparina, que tenga una duración correcta debido al diagnóstico del paciente, que se le indique al paciente cada cuánto se la va a poner y por cuánto tiempo lo va a hacer, pues para evitar que el tratamiento sea insuficiente y que se vuelva a ocasionar un trombo en el paciente. La idea del farmacéutico, pues como se los dije, entonces favorecer a que el paciente complete su tratamiento y hacer doble verificación para que no hayan eventos nuevamente. Bueno, el análisis del caso pues evidencia que hay una falla importante en la prescripción médica y en el proceso de dispensación, lo que favoreció la progresión de la trombosis venosa profunda y el desarrollo de un probable tromboembolismo pulmonar. La prescripción inicial de enoxaparina fue incompleta e insegura, ya que no especifica los elementos fundamentales para garantizar un tratamiento anticoagulante adecuado. La orden no incluida la dosis ajustada por el peso corporal, la frecuencia de la administración, la duración del tratamiento, las indicaciones claras de continuidad y los parámetros de seguimiento. En un paciente de 67 años con obesidad, cirugía reciente de cadera y diagnóstico confirmado de trombosis venosa profunda, la anticoagulación terapéutica requiere individualización estricta. La dosis de enoxaparina debe ajustarse al peso y mantenerse de forma continua debido al alto riesgo de tromboembolismo. Desde el punto de vista farmacológico, la suspensión temprana de la enoxaparina permitió la reactivación de la cascada de coagulación. Al desaparecer el efecto anticoagulante, el factor 10 volvió a activarse, aumentando nuevamente la producción de trombina y fibrina, favoreciendo el crecimiento del trombo y la aparición de nuevas complicaciones tromboembolíticas. Además del error de la dispensación, existió una falla importante en la educación farmacéutica. El paciente no recibió orientación suficiente sobre la importancia de continuar el tratamiento, el riesgo de la suspensión temprana y los signos de alarma, la duración esperada de la terapia y las consecuencias potencialmente mortales del incumplimiento del medicamento. Esto contribuyó a que el paciente suspendiera el medicamento al finalizar las dosis dispensadas. Como farmacéutico, considera indispensable implementar una validación farmacéutica obligatoria antes de dispensar anticoagulantes de alto riesgo. Esta validación debe incluir la revisión completa de la prescripción, indicación clínica, la dosis, la frecuencia, la duración, la vía de administración y el ajuste adecuado del peso y la función renal, que no se le generó ningún estudio de función renal al paciente.
Verificación de seguridad, la edad del paciente, los factores de riesgo trombótico, el riesgo de sangrado, las interacciones medicamentosas y los antecedentes clínicos, ya que no se pueden combinar AINES con ningún tipo de medicamento de hipertensión, recordando que el paciente tiene hipertensión. La confirmación terapéutica es corroborar que la cantidad dispensada coincida con la duración indicada y sea verificar la coherencia entre el diagnóstico y el esquema de anticoagulación. La intervención farmacéutica obligatoria es contactar al médico prescriptor antes de dar órdenes incompletas, aclarar las dosis o duración antes de dispensar y documentar la intervención realizada. La educación al paciente que se le debe brindar es explicar el mecanismo de acción, enseñar la técnica de administración subcutánea y reforzar adherencia, advertir sobre signos de alarma e informar riesgos de suspensión. También es importante establecer protocolos institucionales para medicamentos de alto riesgo como anticoagulantes, incluyendo las listas de verificación obligatorias y de doble validación farmacéutica. En conclusión, este caso demuestra que la ausencia de una validación farmacéutica rigurosa favoreció un error de dispensación que terminó comprometiendo la seguridad del paciente y la vida. La implementación de controles farmacéuticos obligatorios y de educación terapéutica adecuada podrían haber prevenido la progresión del TBP y el desarrollo del probable tromboembolismo pulmonar. Bueno, entonces por otro lado tenemos el rol del epidemiólogo. Entonces, desde este punto de vista, este caso corresponde a un evento adverso relacionado con un error de medicación, como se los había dicho inicialmente. El problema inició por una prescripción incompleta. Posterior a esto, ocurrió un error en la dispensación del medicamento y esto ocasionó una falla terapéutica que comprometió la seguridad del paciente. Entonces, el evento puede calificarse como uno prevenible, ya que existen múltiples oportunidades para detectar y corregir los errores antes de que afectara al paciente. También se considera un evento grave porque produjo un agravamiento en su estado clínico, una progresión a la trombosis y una sospecha de tromboembolismo pulmonar. Esta situación pues, puede poner la vida en peligro del paciente. Desde el rol del epidemiólogo, entonces es obligatorio realizar el programa institucional de farmacovigilancia, que es conocido como INVIMA. Eso con el fin de documentar el caso, analizar las causas y prevenir nuevos eventos similares en otros pacientes. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, es fundamental la comunicación, la prescripción, la dispensación y la educación del paciente. Además, en este caso, se evidencia la importancia de fortalecer la cultura en la seguridad del paciente y los sistemas de vigilancia institucional. Bueno, esto no busca castigar, sino busca más como aprender de los errores para mejorar la calidad de la atención y reducir pues los riesgos asociados a los usos de los medicamentos. Entonces, es importante que en este registro INVIMA se haga el registro y el recuento de todo lo que pasó, de que se pongan los datos correctos del paciente, el número de cédula, el medicamento asociado y demás. Es con esto, con el fin de hacer un seguimiento para que primero mejorar la salud del paciente y pues como se los había dicho anteriormente, no cometer ningún otro error con otro paciente. Continuando con el rol del auditor clínico, se identifican las fallas en la prescripción, que en este caso pues se evidencian múltiples fallas, la médica relacionadas con el manejo de un medicamento de alto riesgo como la enoxaparina. La orden médica fue incompleta porque no especificaba la dosis exacta ajustada al peso corporal, la frecuencia de administración, la duración del tratamiento, la cantidad total a dispensar, los objetivos terapéuticos, las indicaciones claras para el paciente y los controles clínicos y el seguimiento. Estas omisiones representan un riesgo importante para la seguridad del paciente, especialmente en un paciente con diagnóstico confirmado de trombosis venosa profunda y múltiples factores de riesgo tromboembólico. Además, no se evidenció la valoración explícita de la función renal, el riesgo hemorrágico, el ajuste por obesidad y el seguimiento del anticoagulante. La ausencia de información completa favoreció las interpretaciones erróneas durante el proceso de dispensación por cada uno de los digamos que los
roles y personajes que se vieron en esta dispensación y en esta administración de medicación. Las fallas en la dispensación farmacéutica fueron que el servicio farmacéutico dispensó únicamente 2 jeringas de enoxaparina, interpretando la orden como tratamiento corto. Esto constituye un error de dispensación y evidencia ausencia de validación farmacéutica adecuada. Si el farmacéutico tenía la duda, tenía que haber confirmado con el médico cuál era la duración del tratamiento. No simplemente decir como, no trae nada, entonces es un medicamento de tratamiento corto. Las principales fallas fueron no verificar coherencia entre diagnóstico y duración del tratamiento, no confirmar la frecuencia ni la dosis con el médico tratante, no identificar que un TBP proximal requiere anticoagulación continua y no activar protocolos de medicamentos de alto riesgo, no documentar la intervención farmacéutica. La dispensación realizada fue insuficiente para garantizar la continuidad terapéutica. Las fallas en la educación al paciente fueron que la duración esperada o sea, no se le aclararon los temas sobre la duración esperada de la anticoagulación, la importancia de no suspender el medicamento, el riesgo de la embolia pulmonar, los signos de alarma y las consecuencias de interpretación terapéutica. No hubo educación efectiva sobre la adherencia terapéutica ni confirmación de comprensión por parte del paciente. Esto presenta una falla importante en la seguridad del proceso asistencial. El incumplimiento de la normatividad desde el análisis normativo, el caso evidencia incumplimiento de principios fundamentales de seguridad del paciente y uso seguro de medicamentos. Se identifica incumplimientos relacionados con la prescripción incompleta, la falta de validación farmacéutica, la ausencia de conciliación medicamentosa, digamos que las deficiencias en educación al paciente y las fallas en continuidad del tratamiento. También hay un error de enfermería y es que no hubo ningún tipo de educación al paciente. Se incumplen los principios relacionados con el uso seguro de medicamentos de alto riesgo, la trazabilidad terapéutica, la prevención de eventos adversos prevenibles y la atención integral segura. El análisis de la responsabilidad del médico es que hubo la omisión de parámetros esenciales en la prescripción, la ausencia de duración terapéutica y la falta de especificación de frecuencia. Aunque no existieron errores posteriores en la dispensación y el seguimiento, el proceso inseguro inició desde la formulación incompleta. Sin embargo, la responsabilidad es compartida porque también hubo falla farmacéutica en validación, deficiencia institucional en protocolos y ausencia de doble verificación, falla en educativa del paciente por parte del rol de enfermería. Los checklists que se realizan tienen que tener como que este tipo de puntos: confirmar el diagnóstico clínico, evaluar el peso corporal, evaluar la función renal, evaluar el riesgo hemorrágico, verificar antecedentes trombóticos y ajustar la dosis individualizada. Para la prescripción segura, el nombre completo del medicamento, la dosis exacta, la frecuencia clara, la vía de administración, la duración definida, la cantidad total a dispensar y la firma de datos del prescriptor. La validación farmacéutica tiene que tener la revisión, la coherencia entre diagnóstico y tratamiento, la confirmación de la dosis y la frecuencia, la validación de la duración terapéutica y revisar las interacciones medicamentosas, confirmar la cantidad correcta a dispensar y contactar al médico ante alguna duda. La educación al paciente tiene que tener, para qué sirve el medicamento, la explicación de la duración del tratamiento, los riesgos de suspensión, la técnica de administración, los signos de alarma y pues confirmar que el paciente entendió y sabe este tipo de información. El seguimiento clínico tiene que programar el control médico, vigilar la adherencia, monitorizar las complicaciones y evaluar la progresión clínica. Además, documentar la evolución del paciente y cómo todo va surgiendo. En este caso se evidencia una cadena de fallas asistenciales relacionadas con la prescripción incompleta, la validación farmacéutica insuficiente y la educación deficiente al paciente. La ausencia de controles de seguridad permitió la suspensión temprana de la anticoagulación y favoreció la progresión del TBP y el desarrollo de un probable tromboembolismo pulmonar.
La implementación de protocolos institucionales y el checklist obligatorios es fundamental para disminuir los eventos adversos prevenibles asociados a medicamentos de alto riesgo. En este caso, el paciente no tuvo la culpa porque lo que se buscaba era que el paciente, eh, digamos que nosotros como la parte de farmacología, como que dispensa el medicamento, a él le llegan su medicamento y su orden médica y son solo dos y solamente dicen dos, no le dicen cómo, no le dicen dónde, entonces la única persona que no es culpable de absolutamente nada en este caso es el paciente, ya que la desinformación y la cantidad de medicamento que se le administró, él confió en que era el adecuado y la información que él tenía para él era suficiente hasta que se realiza digamos que la evolución de los 4 días y ya. Es muy importante que no se haga caso omiso a ninguno de los pasos que Sofi les está comentando. ¿Por qué? Porque no es simplemente un error médico, no es que el médico hizo una fórmula y entonces porque el médico la hizo así, así se debe administrar. No, esto tiene que tener una doble verificación, como se los decía, también es por parte del personal de enfermería. Enfermería debe hacer la doble verificación de que se le dé el medicamento correcto, la dosis correcta y con la duración correcta del tratamiento. ¿Para qué? Pues para evitar esto. Nos debemos apegar a la resolución 1403 del 2007, que es la resolución que da las buenas prácticas de seguridad del paciente. Como auditor clínico, entonces también quiero hacer mi aporte a decir que al paciente se le debe asegurar una medicación completa, un tratamiento completo, pues para minimizar el riesgo de que de pronto se le haga trombo, que no cumpla su medicación completa y pues no cumpla su tratamiento completo. Es decir, no a todos los pacientes, porque no les hagan una cirugía o no les hagan un procedimiento grande, no puedan cumplir su tratamiento. Es muy importante que se le haga educación al paciente, que se le diga al paciente para qué le sirve el medicamento, los riesgos que corre al no administrarlo y demás, pues para que el paciente en llegado caso de que llegue a presentar también algún signo de alarma, él sepa a dónde recurrir y no simplemente hacer caso omiso a eso. Entonces, para finalizar este caso clínico, nos parece muy importante la parte de seguridad del paciente y la doble verificación. Esto es fundamental, pues para no correr más riesgos en pacientes posoperatorios. También es muy importante que se haga una inclusión a un programa de seguimiento al paciente por parte de cirugía y pues hacerle un llamado posoperatorio al paciente y saber cómo se encuentra y demás, pues así para también indicarle qué debe hacer en caso de emergencia, en caso de que presente alguna complicación y demás, a dónde puede recurrir o qué medidas de seguridad puede tomar también el familiar con estos pacientes. Creo que eso es todo por parte de nuestro caso clínico. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima oportunidad.